Muchas gracias Samuel, muchas gracias a todos. La verdad, ya está introducido el tema, evidentemente, de la responsabilidad social en las instituciones de educación superior. Así que, si queréis, podemos pasar a debatir un poco las preguntas que ya os propuse hace un tiempo para poder enriquecer aún más el debate en esta mesa. Por eso quería plantearles la cuestión sobre el valor añadido que puede representar para sus respectivas organizaciones, siempre teniendo en cuenta el contexto sociológico, geográfico y cultural en el que cada uno de ustedes están desenvolviendo en su profesión, en la propia influencia que la universidad ejerce en el entorno específico. ¿Qué influencias puede suponer los modelos formativos y la generación de conocimiento en función de los programas de valores sociales que se pueden introducir en las metodologías educativas de vuestras respectivas universidades? Lilia. Muchas gracias. Conversando sobre la responsabilidad social y especialmente en el caso de Uniminuto, se considera como una postura ética y política que atraviesa todos los ejes o funciones sustantivas. Es decir, la idea es ir un poco más allá de realizar proyectos sociales que impacten, por supuesto, a una comunidad, sino que pueda ser el eje de todas las decisiones que se toman en todos los estamentos de la universidad. Bien decía un investigador, filósofo de la Universidad de París, que existen diferentes formas de impactar desde la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Y una de las principales es desde el punto de vista interno. La idea es que también las personas que trabajamos en las universidades, desde los altos directivos, pasando por los docentes, podamos tener dentro de nuestra concepción un perfil que vaya de acuerdo con esta responsabilidad social. Por supuesto, la formación del estudiante implica un factor igualmente determinante y las prácticas, en este caso, permean el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que se intenta hacer es que más que una asignatura de proyección social, podamos tener el proyecto social aplicado a lo largo de todo el plan de estudios, de manera que el aprendizaje se realice de esa manera. Consideramos que esto va a tener un valor añadido muy importante, principalmente en el caso del estudiante, ya que se forma un espíritu crítico de análisis ante los problemas de la sociedad y, por supuesto, un interés para poderlos solucionar. Pero adicionalmente se pueden conformar comunidades de aprendizaje con relación a estas necesidades que estamos planteando, como estas que podemos estar viendo el día de hoy. De manera que eso, pienso, es un importante valor añadido desde el punto de vista de la formación de los valores para la responsabilidad social. Más allá de los proyectos sociales, formación del estudiante, el espíritu crítico, ¿cómo lo podéis implementar estas actitudes dentro de vuestro ejemplo en la Universidad en Cancún? La universidad es parte de la sociedad y en la universidad está representada la sociedad a la que pertenece. En el caso de nuestra universidad, de la Universidad Tecnológica de Cancún particularmente, tenemos un modelo de enseñanza que se llama por competencia, seguramente muchos de ustedes lo han de conocer. Y justamente el modelo lo que busca es que sea pertinente, o sea, el valor agregado que se le da a un estudiante en nuestra universidad, iba a decir joven, pero tenemos en nuestra universidad estudiantes de más de 50 años que son muy queridos y son jóvenes también, jóvenes de corazón. Entonces, a nuestros estudiantes se les da este modelo por competencias. ¿Y qué significa? Tiene 3 elementos fundamentales y es un valor agregado, diríamos en mi pueblo, brutal, que tiene un impacto en la sociedad, de verdad, casi desde el primer día en que llegan a nuestra universidad, porque está basado en 3 elementos. El ser, con un enfoque de educación integral. Aunque son universidades tecnológicas, nunca se va a dejar de lado a la persona como tal, al ser. Y se le dan, por supuesto, materias que tienen que ver con lo que aquí estamos analizando, valores, ética. Se les da la importancia de ser auténticos, responsables, ser solidarios. Luego viene el otro factor que es fundamental y es el saber.
la ciencia presente en una universidad es obligatorio, además de lo que se produce, lo que ya existe. Y el tercer elemento es, de nada sirven estos dos si no se ponen en práctica, el saber hacer. Y lo que nos retribuye este modelo es que nuestros estudiantes son reconocidos en el sector productivo, son atraídos, hacen que la universidad tenga un prestigio porque tienen las habilidades de hacer, no le tienen miedo al trabajo, están preparados mentalmente, pero lo más importante, son profesionistas con alto grado ético y moral. Son jóvenes que saben trabajar, que vienen desde abajo, les decía hace un momento del segmento de la población, son clase media baja, que tienen un sueño fijo, que les cuesta trabajo, que lo logran y que al lograrlo están dispuestos a compartir y a contribuir con el entorno para que nuestra sociedad se reconstruya. Ese es un valor agregado que desde nuestra universidad está impactando de manera positiva y que nosotros queremos fortalecerlo con esta Cátedra por la Paz que generosamente en esta cumbre también se promueve. Así que estaremos muy pronto también impactando con esta cátedra. Muy interesante, Julián. Sin duda alguna, Julián, muy interesante los programas que desde vuestra universidad efectivamente seguro que estarán impactando de manera muy positiva a esos jóvenes y no tan jóvenes de corazón y que podrán contribuir sin duda alguna a un mayor sostenimiento de esos valores y esos compromisos sociales en vuestro país. Pero de esta experiencia seguro que también el doctor Maynor nos puede contar, ¿no? Porque de su perspectiva, no solamente como rector de la universidad, sino también como representante de los centros de responsabilidad social y proyectos que ha podido dirigir, proyectos europeos en los que la universidad, también la Universidad Camilo José Cela, está integrada en el último proyecto Eurudesca, tiene mucho que ver con la integración social, ¿no, doctor? Bueno, cuando yo estuve en el podio, solamente hablé de a qué instituciones representaba, pero en este momento no expuse porque dije vamos a entrar en materia en el panel. Y hay 4 preguntas que se nos trasladaron. Y la primera tiene que ver con el concepto de responsabilidad social universitaria desde la problemática social propia, entorno geográfico y área de influencia. Nosotros, como lo dije acá, voy a hablar de el Consejo Superior Universitario Centroamericano y sus 24 universidades. De las cuales yo soy el coordinador del Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad. Ahí participan los 24 vicerrectores de extensión universitaria de las universidades. Y nos reunimos para reflexionar sobre la extensión universitaria y desarrollar programas y proyectos relacionados con ella. Primero aclarar que la universidad, todos sabemos, tiene 3 funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la extensión. Pero este último concepto, a lo largo del tiempo, ha ido cambiando. Al principio se miraba la extensión universitaria como servicio, como extensión solidaria, como asistencialismo. Pero nosotros, el concepto actual que estamos manejando, incluye todo esto: la vinculación universidad-sociedad, la proyección social, la acción social, pero vamos caminando hacia un concepto de integración social de la universidad. Eso es el primer punto. En ese contexto, la responsabilidad social universitaria debe considerar los impactos de la universidad en la sociedad. Sí se extiende la universidad a la sociedad, sí sirve, sí se vincula, pero lo más importante es qué impacto estamos causando nosotros en la sociedad.
Un impacto que va mucho más allá de lo que puede pretender el mejor programa de proyección social. Debe ser una política de gestión de toda la universidad, tanto en sus funciones sustantivas como en la administración central. La responsabilidad social universitaria permite introducir muchas problemáticas nuevas en la reflexión de la universidad sobre su relación con la sociedad. La temática del buen gobierno universitario, la de los campus seguros y ambientalmente sostenibles, la de la participación universitaria en las políticas públicas, la de la revisión curricular a la luz de los desafíos económicos, sociales y ambientales de hoy. Y todo eso exige una coherencia institucional permanente en todos los procesos organizacionales, una coherencia entre el decir y el hacer. No es suficiente saber, tampoco es suficiente saber hacer, hay que saber ser. Y la universidad debe trabajar en todo esto. La responsabilidad social universitaria, entonces, obliga a una sintonía en las tres funciones sustantivas de la universidad. Si la universidad no asume su responsabilidad social, ella misma, la universidad, puede dañar al mundo, porque puede producir y reproducir injusticias sociales, puede acelerar la actual inclinación de la humanidad hacia su insostenibilidad planetaria. Por eso, el primer paso para la responsabilidad social universitaria es convencerse de que si la universidad no asume su responsabilidad social, ella misma también puede dañar a la sociedad a través de sus enseñanzas e investigaciones, porque la universidad forma parte de las contradicciones sociales que también reproduce, aunque no lo quiera. Y en esta primera intervención termino con una parte que más adelante podremos ampliar, que la universidad debe ser crítica y autocrítica. Debe discutir acerca de lo que se entiende por ciencia, sobre qué, cómo y con quién se construye el conocimiento, sobre cuál es el rol de la ciencia en nuestra sociedad, a quién le da poder y a quién le quita, sobre qué significa la universidad en una sociedad del conocimiento en la cual éste se construye en múltiples lugares y no solo en las aulas universitarias, sobre qué significa ser una universidad en una sociedad latinoamericana que crece económicamente, pero en forma desigual. La universidad, entonces, se encuentra actualmente en crisis de legitimidad social, al mismo tiempo que la ciencia. Ambas están sometidas a la competencia nacional e internacional, a la mercantilización de la enseñanza y de la investigación, a la instrumentalización por parte de los docentes y estudiantes que las utilizan como fuente de ingresos económicos, acumulación de capital cultural y un medio de ascenso económico y social. La responsabilidad social universitaria es necesaria para legitimar a la universidad y el conocimiento. La razón de ser de la universidad es la legitimización del conocimiento, no es la de formar profesionales y producir investigaciones. Su función social es garantizar que el título profesional del egresado sea legítimo, no legal, legítimo, y que los resultados de sus investigaciones sean legítimos, es decir, científicamente confiables y no acomodados a los deseos de algún grupo interesado en tal o cual orientación de dichos resultados. En la responsabilidad social universitaria reside hoy el criterio de excelencia universitaria. La universidad debe formar excelentes profesionales para hacer funcionar esta sociedad injusta, para construir otro tipo de desarrollo más inclusivo y sostenible que pueda reparar la habitabilidad social y ambiental del planeta. Emprender el camino de la responsabilidad social universitaria es difícil, es cuesta arriba, es empinado, es no apto para quienes buscan la comodidad, pero para los que quieren la felicidad del ser humano, de la humanidad toda, de la cual forma parte, para ellos sí tiene sentido, en el entendido de que la felicidad
da un horizonte abierto y solamente se encuentra en la cima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maynor. La verdad es que ha sido una magnífica contribución al concepto de responsabilidad social que de nuevo sitúa el foco del debate. Y por favor también, por eso quería que esto es un debate, es decir, que no son preguntas únicamente y contestaciones, sino que, por favor, siéntanse libres en participar y continuar y aportar en la conversación. Samuel, ¿qué nos aportas tú en esta segunda pregunta que he planteado antes? Pregunta del valor añadido, entiendo, ¿no? Bueno, por entrar un poco en polémica, pero con muchísimo respeto, yo creo que no hay una receta mágica en términos de cuál debe ser la misión de una universidad. Es decir, establecer teoría general, como si todos tuviéramos los mismos recursos, viviéramos en el mismo país, tuviéramos la misma concurrencia en el sector, tuviéramos acceso a los mismos profesionales o académicos, incluso a la misma tipología de alumnos. El entrar en teoría general a mí, humildemente, me causa rechazo. Es decir, yo creo que no pueden ser todas las universidades de la investigación, de la docencia, emprendedoras, tecnológicas. Es decir, no hay capacidad para todo. Ni tan siquiera las grandes universidades públicas de muchísimos países de Europa se están planteando el permanecer siendo universidades generalistas. Incluso las universidades generalistas de los últimos 50, 60 años en Europa, en países donde domina el sector público sobre el sector privado, están intentando buscar un posicionamiento en función del impacto regional que quieren hacer, en función de la atracción o no de universitarios de otras nacionalidades, en función, de alguna forma, de las necesidades, como decía el compañero del Tecnológico de Cancún, de las necesidades del mercado laboral y de los requerimientos de ese mercado laboral. Tampoco creo que la universidad sea solamente responsable o la única responsable de la provisión de competencias y habilidades a los alumnos universitarios. Es decir, yo creo que los valores se construyen en casa, en el hogar. Los padres tienen una función determinante. La universidad puede complementar o amplificar esos valores. Incluso hacerle a alguien eliminar algunos de los valores de su coctelera. Pero en cualquier caso, la universidad tiene que buscar su elemento y, por simplificarlo, tiene que ser la mejor versión de sí mismo y no la falsa copia de otro. Y uno, cuando analiza tendencias en el mercado universitario europeo, que es en el que más nos movemos y en el que más al que más analizamos e investigamos, encuentra efectivamente universidades que quieren ser el mejor segundo dentro de una ciudad repleta y donde todo el mundo asume que el primero no lo van a ser nunca. Eso es bueno, es loable, es legítimo, pero en cualquier caso hay universidades que están satisfechas de ser una segunda opción. Hay universidades que tienen ya una preponderancia clara y hay otras que están en proceso, como somos nosotros, en proceso de transformación, porque sabemos que intentando parecernos a las del resto, estaremos condenadas a la indiferencia en los próximos 5, 10, 15 años. Yéndome a la pregunta del valor añadido, un ejemplo, solamente ese ejemplo. ¿Cómo ha sido tradicionalmente la forma de concebir la internacionalización en las universidades europeas? Desde mediados de los años 70, 80, que es cuando nacen o surgen esos programas llamados Erasmus, la Comisión Europea decide establecer, igual que la moneda única, pues el mercado único universitario. Y en ese sentido lo que se establece es un canje, una convalidación de créditos de una universidad por otra universidad, con alumnos del mismo área de conocimiento que lo único que hacen es estudiar lo mismo de su país de origen en un país de destino. Eso es lo que nosotros precisamente de lo que hemos huido totalmente. Una experiencia siglo XXI de un chico de la generación Z o generación millennial de ir a estudiar lo mismo en su país de origen a otro país, creemos que aporta bien poco. La experiencia de vida no está garantizada,
lo que es el contacto con alumnos de otras disciplinas tampoco, lo que es la posibilidad de abrir la mente a otras realidades socioeconómicas tampoco está garantizado, porque normalmente se va a universidades del mismo calibre, y entonces hemos roto con ese paradigma y hemos creado nuestro propio paradigma, es decir, una experiencia internacional universitaria en nuestra universidad tiene que tener las mismas dosis académicas que dosis informales o heterodoxas de adquisición de saberes y conocimientos. Es decir, es más importante la inmersión cultural, social, espiritual, lingüística del alumno que el hecho de lo que vaya a estudiar a ese país. Y por eso hemos renunciado taxativamente al continente europeo y nos hemos ido a Israel, nos hemos ido a China, nos vamos a ir a Rusia y nos hemos ido a Estados Unidos para encontrar esas experiencias que cambien la vida de esos chicos y que no solamente la cambien durante el tránsito o la estadía en la que se encuentre ese periodo internacional, sino que cambie la vida incluso de sus allegados cuando ellos regresen a su país de origen. A los que no han podido disfrutar de esas oportunidades, a sus alumnos, a sus compañeros de clase que nunca salieron, a sus profesores, que muchas veces salen mucho menos fuera del país que los propios alumnos, a sus vecinos, convecinos, primos, padres, etc. Ese es nuestro modelo de valor añadido, claro y definitorio en materia internacional. Con esto creo responder a la pregunta. Gracias. Gracias, Samuel. El valor añadido de la educación internacional, ¿cómo lo ves tú, Vivian? Tú que eres una mujer vital, que imprimes esa energía seguro en tu universidad. Parcialmente de acuerdo con la, Empezamos bien. la propuesta, porque él dice, pertenecía al grupo Alfa, o al proyecto Alfa en Francia, en Estia, y había un grupo de científicos ahí que analizábamos cuál era el comportamiento de las universidades. Y es interesante porque hay muchos factores, como por ejemplo el factor migración, que es un factor ahora fuerte y que nos ha hecho cambiar y reflexionar también al interno de nuestras universidades, al interno de nuestros países, a la concepción de la economía. Y cuando nosotros antes pensábamos que los tres elementos de la economía eran tierra, capital y trabajo, si yo no tenía tierra, si yo no tenía capital y si yo no tenía empleados, no era un elemento de la economía. Y más bien ahora pensamos que tenemos que darle vuelta a esa forma de pensar y pensar en conocimiento, conocimiento y conocimiento. Entonces yo ya me desarraigué, yo ya soy hombre del mundo, ya soy ciudadano global. Si yo pienso de esa manera, no tengo que pensar solamente en Israel, perdón, doctor Meyer, no tengo que pensar solamente en Alemania, no tengo que pensar en China, en Japón. Puedo pensar en los países latinoamericanos que tienen una forma de pensar totalmente diferente. Tenemos unas raíces profundas cuando nosotros pensamos y volvemos al origen del conocimiento, donde nosotros empezamos a volver qué hay atrás. Y cuando en México, por ejemplo, han dicho que han desarrollado tanto el maíz, que tenemos que volver atrás para coger la raíz del maíz para poder volver a desarrollarlo y ver qué errores cometimos. Cuando nosotros mezclamos el gran desarrollo alemán o el gran desarrollo de los países europeos y los mezclamos con el origen, el producto puede ser revolucionario. Entonces, de acuerdo, le dije parcialmente porque es cierto cuando nosotros pensamos que un país sale de la casa para ir a otro país en el mismo cajón en el que estaba, no tiene ningún valor agregado. Totalmente de acuerdo, para la internacionalización tiene que darme a mí retos y retos fuertes y retos revolucionarios, donde yo empiece a ver el mundo diferente. Y este tema, soy rectora de la Universidad Magíster, soy la secretaria pro tempore de la LIUB y hemos hecho de la universidad de nosotros una revolución donde hemos cambiado de ser una universidad privada bajo el concepto de comercial a poner el concepto social y formar toda una plataforma social, pero siempre poniendo el factor comercial sobre el factor social, porque si yo pongo el factor social sobre el factor comercial, vamos a quebrar. Pero si pongo el factor comercial que me produzca y me permita sostener el factor social, podemos seguir avanzando.
y ahora más adelante vamos a hablar de los trabajos que hemos estado haciendo y no quiero tomarle tiempo a los compañeros, pero sí es importante analizar eso. No es lo que históricamente me ha dicho, ¿cómo es que decíamos nosotros? No todo lo que brilla es oro. ¿Y dónde han estado los errores fuertes que han tenido los grandes países europeos? ¿Dónde ha estado el oro? El oro no, el acero se quiebra. Y a veces nosotros tenemos que convertir nuestras universidades en amebas. Una ameba es aquella organización que se enfrenta a un entorno que no sabemos qué va a suceder. Si es un entorno filoso, si es un entorno aserrado, si es un entorno liso, nos tenemos que ir acomodando. Y lo que está pasando con nosotros es que no hemos tenido capacidad de reacción. Hemos sido totalmente estructurados, totalmente cuadrados, totalmente cerrados y dentro de lo que me ha tocado trabajar, por ejemplo, como profesora en una de las universidades públicas de Costa Rica, creo la más grande, en un momento determinado con la maestría, el vínculo universidad-empresa no existe. Nosotros estamos produciendo rojo y la empresa pide azul, pide verde, pide amarillo y andamos desfasados. Pero es nuestra capacidad de reacción. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que está haciendo y tratando de enseñar también la EMAP, y tal vez por eso estoy acá, o la LIUB con la EMAP, es ver al ser humano interior. Entonces tenemos que ver al interior de nuestras universidades. Somos extremadamente potenciales, tenemos una gran responsabilidad para el mundo, para nuestros países, para nuestras regiones. Sí somos responsables del tema de los valores, sí somos responsables de la formación del ser humano integral. Sí tenemos que tener la capacidad de tener los ojos abiertos y ver lo que no se ve, oír lo que no se oye, sentir lo que no se siente y degustar lo que nosotros no degustamos. No son 5 sensores o 5 sentidos que nos han enseñado, son 50 sentidos. ¿Qué son 50 sentidos? Porque no tienen cuenta. Y en este cambio de paradigma y este cambio de ver las cosas, hemos descubierto nosotros que existe la premonición, el sexto sentido de la mujer, la malicia indígena y el último que descubrimos nosotros es la malicia del habitante de la calle. Y eso nos está sirviendo a nosotros para hacer transformación al interno de las organizaciones. Y el problema a veces es que crecemos y crecemos y crecemos y crecemos, pero no nos estamos dando cuenta que nuestras estructuras y nuestras bases se están derrumbando. Y esto es cíclico, los grandes poderes, los grandes imperios han terminado fracturados. Pero si nosotros logramos verlos antes de que se fracturen, tenemos capacidad de reacción. Y esa es otra de las bendiciones que he descubierto en esta organización. Está basada en voluntariado. Quiere decir que está trabajando de adentro hacia afuera. Y es lo que ustedes conocen entre motivación e incentivos en las organizaciones. Los incentivos, si usted deja de darlos, se fracturó todo y se cayó. La motivación, suceda lo que sucede, si yo tengo solamente 2 granos de arroz para comer, le doy un grano de arroz al otro para sostenerlo. Tenemos que convertir las universidades en universidades humanas, universidades con sentimiento, donde la parte social sea parte de ello. Y cuando nosotros tomamos universidades como la de ustedes y las unimos a esos tipos de pensamiento como las universidades del otro lado del continente, realmente vamos a producir una bomba atómica en el sentido positivo. Gracias. Antes de subir a este lugar, pensé y pedí inspiración para decir algo sensato, para decir algo que pudiera ayudar y contribuir a todo lo que queremos nosotros. Y Samuel me acaba de dar justamente el elemento que considero que puedo aportar un poco. Decía Samuel, los valores no se aprenden en la universidad, se aprenden en la familia. Y yo quisiera preguntarte a ti que estás sentado en este momento, en este lugar, ¿qué piensas o qué sientes cuando piensas en tu familia? ¿Qué sientes cuando recuerdas la infancia, cuando a través de la repetición había mamá o papá que te decían, a los mayores se respeta? ¿Qué sientes cuando por faltar al respeto probablemente te hacías merecedor de una llamada de atención o de una nalgada? ¿Qué sientes cuando estaban ahí esos ángeles que día a día estaban pendientes para que esos valores formaran parte de ti? Coincido completamente con Samuel.
nuestra realidad hoy es muy diferente. Esa mamá y ese papá, yo no sé en otros países, pero en Cancún han desaparecido, ya no están trabajando jornadas de 12 horas, los hijos están en guarderías, y si alguien le da una nalgada a ese niño, seguramente no es con el mismo amor que se lo da la mamá para educar. Y es ahí donde entra la tarea, considero, que suple, no en su totalidad, pero sí en una gran parte, lo que las instituciones educativas de cualquier nivel, pero en mi introducción les decía, considero que la universidad es la última oportunidad que tienen los estudiantes para retomar lo que significan valores y ética, y eso está en nuestras manos. Los que estamos al frente de una universidad tenemos una gran responsabilidad interna, como lo acaba de decir Vivian, pero también esa responsabilidad social de la que hablamos, porque ingresan a nosotros y están en nuestras manos. Si los dejamos ir, estamos contribuyendo a que nuestra sociedad cada día se deteriore más. Pero si asumimos esa gran responsabilidad, estamos construyendo una mejor sociedad a pesar de la ausencia de la familia. Magnífica reflexión, Julián, a la cual me sumo, la verdad. Efectivamente, yo creo que eso es la realidad del mundo global, ¿no? Porque no solamente ocurre en Latinoamérica, ocurre en Europa, ocurre en todas partes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras familias? ¿Qué exigencia les estamos imponiendo a los padres de mantener, de trabajar, de olvidarse, de apartarse del entorno familiar? Algo tan importante para transmitir esos valores fundamentales que luego la universidad puede o fomentar o eliminar en función de las circunstancias de cada cual. Tenemos poco tiempo, me están dando el toque de atención, pero no quería terminar la mesa sin que cada uno os pusiera algunos ejemplos de buenas prácticas, porque me parece que es la manera de enriquecer y dar el colofón final a las intervenciones. ¿Tú quieres participar en algo? Sí, es que no quisiera dejar de decir, dada los objetivos de este evento, hubo una pregunta que se refería a qué valor añadido pueden representar para nuestras organizaciones, en este caso nuestras universidades, los modelos formativos y la generación de conocimiento en función de la promoción de valores sociales. Y quiero hablar de eso porque quiero decir cómo yo vi esto de acuerdo a la pregunta que se hizo. No es qué valor añadido puede dar la universidad así nomás, no, es en función de la promoción de valores sociales. Y tratando de contestar la pregunta, hay que considerar que los valores sociales fortalecen las relaciones humanas en la comunidad universitaria. Y eso es necesario para alcanzar los objetivos y fines institucionales y sociales. Por eso, si bien es cierto, esos valores no es en la universidad donde se van a generar esos valores, viene de la familia, ciertamente, pero la universidad debe promover y poner en práctica valores como el respeto, la amistad, la justicia, la libertad, el amor, la honestidad, la tolerancia, la paz, la responsabilidad y la lealtad. Debe hacerse. ¿De qué sirve que formemos profesionales excelentes desde el punto de vista tecnológico o científico si este profesional no tiene, si en este profesional no se promueven esos valores? ¿Para qué? Tiene un propósito. Porque si es para desarrollarse y para crecer económica y socialmente, para ascender en la escala económica y social, si es para eso, entonces se pueden formar excelentes profesionales que finalmente
no producen ningún beneficio a la sociedad. Entonces, sí, la respuesta es sí, da un valor añadido, representa un valor añadido la generación de conocimiento en función de la promoción de valores sociales. Es fundamental para la contribución de la universidad al desarrollo humano y sostenible de nuestras sociedades en un mundo globalizado. Muchas gracias, Minor. Ya que tenemos poco tiempo, y sí quisiera que pudierais desarrollar la última pregunta sobre las buenas prácticas que destacaríais en vuestros centros formativos, y como no quiero que Minor sea el último, por si acaso se le queda atrás la pregunta, empecemos por ti, Minor. Bueno, voy a hablar de las dos instituciones que dije que representaba acá. En relación con una universidad de reciente creación, no tenemos mucho que decir con las buenas prácticas. Pero entonces vamos a decir cómo nosotros proyectamos, en el caso de la Universidad Regional de Guatemala, el quehacer de la universidad en relación con buenas prácticas. En primer lugar, la Universidad Regional de Guatemala tiene como misión, tiene como su lema, educación para el desarrollo. Y ha planteado, aparte de las distintas carreras que se ofrecen en las universidades, dos que son muy importantes: educación para el desarrollo e ingeniería para el desarrollo sostenible. Y en un campus que el año próximo comienza en el corazón del mundo maya, en el Petén, ahí se desarrollarán estos dos programas Centinela, que le llamamos, en donde los estudiantes, a pesar de ser una universidad privada, no pagarán ninguna matrícula estudiantil, sino serán becados de diferentes partes de Centroamérica y de Mesoamérica, principalmente, pero también pensando también en Colombia y otros. Esos estudiantes serán cuidadosamente seleccionados y vivirán ahí en el campus universitario igual que los profesores, y ahí se desarrollarán los programas de docencia, investigación y extensión que corresponden. Eso es uno. Y algo que para nosotros fue muy importante fue determinar los principios y valores, y están definidos como la libertad, el respeto, el servicio, la justicia, la responsabilidad, el trabajo, la integridad, la honradez y la verdad, que constituyen el núcleo de principios y valores de los profesionales de la universidad para aportar al desarrollo de Guatemala. Ese es uno. En el caso del SUCAT tendríamos mucho que decir, pero como estamos en un panel, no vamos a decir más que la Confederación de Universidades de Centroamérica y su órgano de gobierno, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, tiene 70 años de existencia. Es el primer organismo de integración regional que se creó. Y actualmente estamos en el 4º Plan para la Integración Regional de la Educación Superior en Centroamérica. Y en ese 4º plan, ahí establecemos lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en los siguientes 10 años por medio de los distintos sistemas que lo conforman. El Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad, SICAUS por sus siglas, como lo dije acá, está integrado por los vicerrectores de extensión universitaria de las 24 universidades. Y están desarrollando cientos de buenas prácticas, se puede hablar de cientos de programas y proyectos. Y entonces, por eso no voy a mencionar ni uno solo, pero de esos programas se enfocan en lo siguiente: en el desarrollo socioeconómico sostenible de la región, en la generación de mecanismos de cooperación con los sectores empresariales,
y el desarrollo de una educación emprendedora e innovadora para promover el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En el fortalecimiento de alianzas con diferentes actores en el territorio. En el apoyo al fortalecimiento de las comunidades rurales. En la promoción de estilos de vida saludables en la comunidad universitaria y en general. En el impulso de metodologías de aprendizaje que estimulan el diálogo y la educación para la paz. En el desarrollo de redes colaborativas entre los diferentes servicios y asociaciones comunitarias para llevar a cabo un trabajo común orientado a la mejora de la convivencia. En la promoción de una gestión sostenible de los recursos naturales a través de la aplicación de tecnologías apropiadas y dirigidas a la preservación del medio ambiente y en favorecer el desarrollo socioeconómico a fin de contribuir a la disminución en el campo de la pobreza y principalmente de las poblaciones más vulnerables. Entonces, ahí están los diferentes proyectos, en eso se sintetiza. Un minuto. De los ejemplos más importantes. Es que los académicos hablamos. Un minuto. Estoy segura que si ustedes miran la misión y la visión de las universidades que estamos aquí sentadas, todas hacen referencia a formar profesionales íntegros, éticos y altamente comprometidos con la sociedad. Pero a pesar de eso, nos vemos presionados por estar en los rankings, por los proyectos de investigación que tenemos que tener y que hay que pasar el conocimiento. Entonces yo diría que una buena práctica es apoyar con presupuesto que está en nuestras manos, señores rectores, señora rectora, para poder apoyar a ese docente que tiene esos proyectos de innovación social, que son investigación aplicada y que muy seguramente llegan a solucionar los problemas de las comunidades que tienen cercanas. Con ese presupuesto y ese apoyo y darles ese reconocimiento y que también nuestros países y nuestros gobiernos vean esto como un valor agregado, lograremos hacer una diferencia. Muchísimas gracias. Vamos contigo. 4 son los ejemplos que les voy a compartir. El primero, en nuestra universidad tenemos la carrera de contaduría y ofrecemos asesoría gratuita fiscal a la población. A veces para pagarle al gobierno hay que pagarle al contador también, entonces lo que se hace es gratuito para que vayan ahí y pues nuestros profesores y alumnos les ayudan. Número 2, nosotros en Cancún tenemos un problema últimamente, tal vez han escuchado del sargazo, y hacemos brigadas para ir a limpiar las playas públicas y poder mantener la imagen de nuestra universidad. Nuestros alumnos, profesores, todos apoyamos para que juntos vayamos disminuyendo el impacto negativo. Número 3, un tema relacionado con el deporte. Nosotros tenemos muchas actividades deportivas, pero decidimos sacar una a la población y hacemos cada año un medio maratón donde se involucra toda la comunidad, pero también es abierto a la sociedad. Y la cuarta, que también es de un impacto positivo, tiene que ver con el apoyo a las necesidades que hay en particular de Cancún para poder ayudar a niños que de repente no tienen la facilidad de aprender a leer y a escribir. Hay un grupo de maestros y jóvenes que van hasta sus domicilios o a donde estén, a los lugares alejados, para poder ayudarlos en sábado. De esta manera tratamos de impactar de manera positiva y de ayudar a que la sociedad vaya teniendo mejores oportunidades también. Dos ejemplos. Uno, en qué órbita nos movemos conceptualmente hablando, y dos, un proyecto que ejemplifica y que es la praxis, la tangibilidad de esa cuestión. Coincido absolutamente con la compañera de Colombia. A veces las universidades están más pensadas para los profesores e investigadores que para los alumnos, y las formas de gratificar, compensar, reconocer el esfuerzo y el resultado de los académicos va más sobre la base de qué reconocimiento tienen esos académicos en sus respectivas comunidades científicas
cuáles son la tipología de publicaciones que tienen, es decir, en una serie de variables que poco o nada afectan a mejorar la experiencia del alumno en el aula y en su vida más adelante. Con lo cual, afortunadamente, y también esto sería una petición que les haría a usted de forma directa, como policy makers, algunos de ustedes en ministerios de educación, en órganos de regulación, de acreditación, de certificación, que por favor no nos obsesionemos con rankings que a veces lo que miden va más para determinado tipo de universidades de varios centenarios de años, con universidades con presupuestos similares al PIB de algunos pequeños países, con universidades que se pueden permitir el lujo de retribuir a premios Nobel o premios Pritzker o premios Pulitzer, que no es la gran mayoría de las universidades las que pueden optar o aspirar a tener ese claustro, y poco o nada, salvo un ranking, el del Wall Street Journal con el Times Higher Education, publicado en septiembre de 2016, que verdaderamente lo que ahonda es en la experiencia y en el impacto en la vida del alumno. Entonces, vinculado solo y exclusivamente a lo que son los colleges en Estados Unidos. Con lo cual, les pido por favor que en la medida de lo posible y en los espacios de influencia que ustedes tienen, puedan considerar esta nueva forma, esa forma de medir la innovación social y los valores, no de una forma cartesiana y a partir de un ranking, sea cual sea, y no voy a nombrar el ranking, sino a partir de otra serie de variables y de su propia forma de medir ese rendimiento. Y el ejemplo concreto es claramente, ya lo expuso el pasado año su artífice Ignacio Sell, pero bueno, me voy a permitir, como él no va a hablar de las cosas buenas que hace, voy a simplemente acabar con ello. Y es claramente, definitivamente, el programa Integra. Somos la única universidad española y una de las 5 universidades europeas que se atrevió, y se atrevió porque además se atrevió con fondos privados propios, siendo una universidad de 3.000 alumnos, la nuestra, muy pequeña, con un slim fit budget, se atrevió a acoger a alumnos refugiados de guerra de Siria, Irak, Afganistán y Ucrania para que no se preocuparan y pudieran estudiar los 4 años de grado con nosotros enteramente, sin preocuparse de matrículas, manutención, alojamiento ni viajes, en los casos en los que pueden volver a sus países, de ida y vuelta para ver a sus familias. Eso, no, de verdad. Muchas gracias. Como nuestro presupuesto es reducido, solamente podemos acoger 10 alumnos al año, pero gracias a alguna entidad financiera española o multinacional hemos conseguido que al menos podamos aspirar a más y que esos chicos, ahora estudiantes, ya han empezado a trabajar en empresas españolas que quieren, gracias a ellos, acercarse a realidades tan distintas a las que esos centros corporativos y esas grandes empresas tienen en sus árboles de decisión día a día. Pero esto que hacemos no es ni altruismo, ni novedoso, ni innovador. Es simplemente de alguna forma la reciprocidad que merece la sociedad en momentos en los que las universidades pueden ser indispensables. Me remonto muy brevemente a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas universidades de Estados Unidos, cuántas universidades mexicanas, argentinas, cubanas acogieron exiliados españoles en los años 30 y en los años 40, en los años duros de la dictadura? ¿Cuántas universidades estadounidenses acogieron a intelectuales y a científicos húngaros, polacos, austriacos, alemanes durante los años 40 y los años 50? La universidad tiene, como ente, como institución, una responsabilidad mayúscula a la hora de atender estos desafíos y estos retos que a día de hoy, en el caso de los refugiados, representa para todos. Eso es todo. Muchas gracias. Tengo permiso de ponerme en pie, si me hacen el favor con las fotografías. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros consideramos que tenemos una responsabilidad de devolver, como dice nuestro
colega, a la sociedad. Y cogimos la universidad y la dividimos en 8 programas y ahora tiene 9 programas porque el último programa es Educación para la Paz. Y lo único que hacemos es transferencia de conocimiento en cualquier cosa de estas. Transferencia de conocimiento, un segundito por favor con las fotografías. Transferencia de conocimiento en todos los niveles. Entonces tenemos cerca de 400, las fotografías, sí, un minuto. Tenemos cerca de 450 estudiantes indígenas, tenemos 70 y algo estudiantes privados de libertad, tenemos, ¿quién es el chico de las fotografías? Lo que quiero es que las paren un segundito. Ya, 2 segundos nada más. Hay cerca de 30 estudiantes que son habitantes de la calle. Hemos trabajado con estudiantes de drogadicción, también trabajamos con migrantes, también con discapacidad. Y del último programa que estamos trabajando es precisamente el programa de Educación para la Paz, que lo estamos transversalizando. Entonces, nosotros creemos en 2 principios, la sopa de piedras y la caña de pescar. La caña de pescar todos la conocemos y la sopa de piedras es entre todos vamos a colaborar para conformar algo, así es que todos nuestros estudiantes pagan por sus estudios. Los indígenas pagan una tacita de arroz, una taza de frijoles, una taza de azúcar y una taza de café por cada módulo que les damos. Los habitantes de la calle pagan con una bolsa de residuos valorizables, ya sea vidrio, cartón, etcétera. Y los privados de libertad pagan sus estudios con ya sea una pintura o un escrito. Entonces, vamos a ver aquí ahora sí una serie de fotografías que yo quiero que busquen en esas fotografías elementos en común y van a entender la forma de pensar de esta universidad. Adelante. Adelante, las podemos seguir. Ahí vemos niños, ahí vemos jóvenes educándose. Todo este tema van a estar viendo fotografías ahí están Malecos, por ejemplo. Allá vemos al doctor Meyer de Israel, que lo tenemos aquí presente. Tenemos gente de Bélgica. Ahí, adelante. Ahí estamos trabajando con ellos liderazgo, ahí los declararon a él rey de los malecos, al doctor Meyer. Adelante, adelante. ¿Ok? Ven niños, es Bélgica y otras nacionalidades. Ustedes van a ver en todas esas fotografías niños, adultos, jóvenes, gente con título, gente sin título que se han ido educando uno al otro. Además, es Venezuela, van a ir viendo, adelante. Allá tenemos a Venezuela, tenemos a Bélgica, tenemos a Alemania. Ese es nuestro primer indígena graduado que le dedicamos la graduación después de graduado y él vino a dar ya un discurso después de que no levantaba su cabeza para enfrentarse a un público. Adelante. Ahí vemos más bien los indígenas enseñando a otros estudiantes no indígenas traslado de pacientes. Adelante, adelante. Ahí vemos nosotros que los indígenas, o sea, también van a ver alimento en cualquiera de las fotografías. Para nosotros el alimento es fundamental en el proceso educativo. Adelante, adelante. Ahí vemos ellos enseñándonos a nosotros comida tradicional, cómo se cocina. O sea, no puede ser que nosotros creamos que solo les vamos a enseñar a los grupos sociales. Tenemos mucho que aprender de los grupos sociales. Y también tenemos transferencia de conocimiento para todo lado, multilateral con visión giroscópica. Eso es como que nosotros nos metamos en un globo y estuviéramos en el centro de ese globo. Adelante, adelante. Ellos enseñándose entre ellos, siempre niños en todas las actividades. Con esta niña empezamos el tema de ambiente, ahora los niños son responsables del tema de ambiente, siempre con adultos por detrás. Esos son bruncas, adelante, adelante. Con este muchacho que estaba ahí, solo un segundo, con ese muchacho que estaba ahí anteriormente, empezó el proyecto de puente del conocimiento entre lo ancestral y lo moderno, por eso comentaba el tema gracias, adelante. Entrando a las montañas, adelante, que ellos no vengan a nosotros, que nosotros vayamos donde ellos. Ya terminamos en un minuto, adelante, adelante, vamos. Siempre va a haber comida en cualquier sesión de nosotros, porque encontramos que el estómago de verdad tiene un cerebro. Bueno, los científicos ya lo están demostrando. Okay. Ellos tienen sueños, tienen deseos, son iguales a nosotros y hay muchísimo que aprender de ellos. También nos arriesgamos, cruzamos ríos, subimos montañas,
etcétera. Esa es la verdadera transferencia de conocimiento. Adelante. ¿Y por qué presentamos esta? Porque también ella, una adulta mayor de 89 años, nos acompaña a las montañas también. Adelante. También nosotros bailamos, aprendemos de ellos. Adelante, adelante. Vamos. ¿Ok? Vamos. Adelante, ahí estamos. Muchísimas gracias. Son días para contar esto, pero queda reflejado. Gracias. Gracias. Gracias, Vivian. Sin duda alguna ha sido apasionante el debate, la conversación, las aportaciones, pero creo que no podemos abusar más de la organización y sobre todo respetar el tiempo del siguiente conferenciante, que estará desesperado por el tiempo que le estamos robando. Así que simplemente agradecer de todo corazón, porque he aprendido muchísimo de nuestros panelistas. Muchísimas gracias a ese auditorio entregado, fiel, que ha estado respetuoso todo el tiempo, escuchando, muy atento. Y solamente quedarme con la frase que proponía Julián en su primera intervención, que cuando deseas algo de todo corazón, el universo se conjura para que se produzca, ¿no? Así que deseemos todos de todo corazón que nos volvamos a encontrar el año que viene debatiendo de estas cosas otra vez, que eso significará mucho, pero sobre todo deseemos todos de todo corazón de que el mundo pueda cambiar, de que el mundo sea mejor y que nosotros seamos la pieza clave para aportar esa parte de la solución. Muchísimas gracias a todos.